Y vamos a buscar no es cierto, es el Salmo, Hebreos 9, del 1 al 28. Hebreos 9, del 1 al 28. Y pues de 5 en 5, a alguien le van a tocar menos. Hebreos 9, del 1 al 28, de 5 en 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelebro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ni la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Están bien? 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, ni tampoco para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan ansiosamente para salvación. Amén. El mensaje para hoy se titula Amistad con Dios. Amistad viene del latín amicitas, por amicitía, que es amistad. Y el diccionario lo define como afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Podemos decir que la amistad es una relación afectiva que se establece entre dos o más personas. Se basa en la confianza, la empatía, la lealtad, el respeto y la comunicación. Es un vínculo que se cultiva con el tiempo y que se caracteriza por ser recíproco. La Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios, segundo de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que 3 veces Abraham es llamado amigo de Dios en la Biblia. Y Jesús dejó claro que obedecerle es lo que permite ser llamado su amigo. Juan 15, del 13 al 15. No tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Amén. Así que veamos Biblia en mano, por qué debiésemos valorar el tener amistad con Dios y esforzarnos en ser dignos de ser llamados sus amigos. El primer punto es porque Dios es confiable. Segundo de Samuel 22, del 1 al 3. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Amén. Segundo Samuel 22 tiene muchos versículos que coinciden con el Salmo 18. Y aunque segundo Samuel está escrito en prosa y el Salmo en poesía, en estos primeros 3 versículos, de hecho el 2 y el 3, hay algo que es bien típico de la manera en que escriben los judíos, de la manera en que se escribían los hebreos. Me dan una idea y después me la vuelven a repetir. Por ejemplo, aquí habla de roca, que es sela, peña, peñasco, piedra, roca, fortaleza. Y utiliza también la palabra Metsuda, fortaleza, sitio donde uno se esconde y o se defiende, que a menudo está ubicado al borde de una montaña, que es inaccesible para el enemigo. Fortaleza, un recinto amurallado que sirve para protegerse del enemigo. En estos versículos volvió a usar el español la palabra roca, pero en hebreo era sur. Roca, masa de material pedregoso, peñasco, precipicio, elevación empinada, pedregosa. Pero también es el título que se le da a Dios.
y habló de un escudo. Y generalmente cuando vemos la estrella de David, estamos viendo una estrella, pero en realidad en hebreo no se llama estrella, se llama Magén David, el escudo de David. Y Magén es un escudo pequeño, un arma defensiva que protege contra el ataque. Está hecha de un marco cubierto de cuero. También puede significar defensa, y es la extensión figurativa de un escudo como ayuda en tiempos de peligro. Cuando habló de poder, utilizó la palabra Herén, que es un cuerno, un colmillo de marfil, metafóricamente un símbolo de poder o poderío, pensando en estos búfalos, no en los búfalos americanos, sino en los de aquel lado del mar. Y volvió a usar una palabra para fortaleza que es Misgaf, fortaleza, refugio, un recinto amurallado, a menudo ubicado al borde de una montaña, que es inaccesible para el enemigo, muro alto, una muralla que es demasiado alta. Cuando habló de un refugio, usó la palabra manos, que es refugio, fortaleza, un lugar adecuado para refugiarse. Y cuando está hablando de ser rescatado, usa palat, que es refugiarse en, ir a un lugar donde uno encontrará seguridad, descanso o comodidad. Lo que implica que el lugar de refugio es un lugar en el que se puede confiar para mantenerse seguro. Y cuando habla de ser libertad, usa la palabra yesha, que es liberación, seguridad, protección, que produce libertad de un peligro presente. Salvación, liberación en un sentido religioso. También puede ser salvador, es un título de Dios. También significa victoria. Y cuando habló de su libertador usó Yasha, que tiene la misma raíz que el anterior. Liberador, socorro, amparador, defensor, que tiene la misma raíz de Shua, que viene en Yeshua, el Señor salva. Así que este poema más tarde fue escrito como el Salmo 18 y es un tributo de agradecimiento de David por la liberación de sus numerosos y poderosos enemigos, por haber sido establecido en el poder y la gloria del reino. Está basado en sus experiencias al huir de Saúl, cuando se vio obligado a refugiarse en varios sitios. A estos escondites a veces se les llamaba fortalezas, la misma palabra aplicada al Señor, porque David estaba consciente de que Dios es la verdadera fuente de su seguridad y aquel a quien puede llamar en busca de ayuda. ¿A quién llamas tú cuando estás en necesidad? Como amigo, Dios es confiable. Otra característica de Dios es que es empático. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Empatía es la comprensión de los sentimientos de otra persona, la capacidad de identificarse y comprender los sentimientos o dificultades del otro. Los psicópatas no tienen esto. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cuando se encarnó tenía que despojarse de sus atributos divinos. Tenía que no hacer uso de ellos, porque si no, no hubiera sido empático con el ser humano. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y aquel verbo se tabernaculizó. Y recordemos que Pablo comparaba nuestro cuerpo con un tabernáculo. Primera de Timoteo 3:16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas... No, ¿No? yo creo que estás en segunda. Ah, sí. Que el mismo Señor de paz No. ¿No? Las dos no. Primera de Timoteo Pon atención, güey. 16. e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Grande es el misterio de la piedad. Y recuerden que la idea de un misterio es algo que se revelaba a los iniciados. Dado que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido iniciados y podemos entender el misterio de la piedad, que Él fue manifestado en la carne, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Quien no ha sido iniciado, quien no ha nacido de nuevo, no puede entender eso. Les es ilógico. Hebreos 5 del 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue proclamado públicamente por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí entendís ya? Es curioso, ¿no? Dios es perfecto, pero aquí dice que Cristo fue perfeccionado, ¿sí? Cuando estuvo en la carne. Cristo, hombre, fue perfeccionado a través de lo que vivió, a través de la obediencia que manifestó delante de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, es la revelación suprema de Dios. Él fue fiel a Dios frente al sufrimiento y la tentación, soportando la muerte para hacer expiación por los pecados del pueblo. Eso dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante en todo. Entonces, a mis queridos hermanos que cuando predican, no, es porque Él era Dios y lo sabía todo, entonces no era semejante en todo. Se despojó, repito, de sus atributos divinos. Además, entró en la presencia de Dios para presentarse por nosotros como nuestro representante. Hebreos 9:24.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Pues recordemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. En ese día los sumos sacerdotes judíos ofrecían sacrificios fuera del tabernáculo o templo y luego entraban en la tienda interior o santuario, es decir, del lugar santo al lugar santísimo, para interceder por el pueblo sobre la base de las ofrendas que habían hecho. El autor de Hebreos muestra que el cumplimiento de tal ritual con la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión al cielo, se cumplió plenamente y ya no hay necesidad de repetirlo. Y yo estoy convencido de que los judíos van a reconstruir el templo. ¿Cuándo lo van a reconstruir? No sé. Yo estoy convencido de que lo van a reconstruir. Porque los que no han reconocido que Jesús es el Mesías, no han entendido que el templo somos nosotros. Y para una nación que lleva desde el año 70 después de Cristo, casi 2000 años, sin poder adorar a Dios como se le dijo, es demasiado dolor. Simplemente por eso lo van a reconstruir. En Jesucristo tenemos un sumo sacerdote celestial que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue hecho semejante a nosotros en todo y fue tentado como nosotros. Pero acuérdate, ser tentado no es pecar. Depende de ti qué respuesta das. La tentación se te va a presentar. Si tú decides caer, pecaste. Si tú resistes la tentación, no pecaste. Y la salida, como en todo pozo, es viendo para arriba. Jesús era como Adán antes de que éste se rebelase contra Dios. No tenía historia de pecado. Y tenía la libertad de no pecar. Pero esto no lo hizo menos humano. Y solo aquel que resiste la tentación hasta lo sumo es capaz de conocer todo su peso. Y al esforzarse por hacer la voluntad del Padre frente a cada dificultad, demostró que el postrer Adán era diferente del primero. Primera los Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales, hasta el 49, ¿no? Sí. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Por ser el único que podía ofrecer un sacrificio perfecto, es el único mediador que tenemos delante de Dios. Esa era la única sangre, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a ser aceptada. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador, un solo redentor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así que deja de rezarle a San Judas el Petatero o a la Virgen de no sé dónde. El único nombre dado a los hombres es el de Jesús, Jesucristo, Yeshua, Isa. Dado que Jesús es capaz de compadecerse de nuestras debilidades y que se encuentra sentado a la diestra de Dios, y eso viene en varias partes en la Biblia, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 2:33.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, 7 versículos donde se habla que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo puede acercarse al trono de la gracia para ser socorrido en el momento oportuno. Y dice el momento oportuno, no cuando tú quieres. El antiguo pacto proporcionaba un acceso limitado a Dios mediante el sistema de sacrificios. Pero la obra de Jesús, la obra sacerdotal de Jesús, introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7, 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. La muerte de Cristo es el sacrificio que inaugura el nuevo pacto. Ya lo decía el autor a Hebreos. Para que un testamento pueda entrar en acción, el testado se tuvo que haber muerto. Así que, ¿dónde empieza el Nuevo Testamento en nuestras Biblias? Hasta que Jesús muere. Todo lo que lees antes de su muerte sigue siendo antiguo pacto, Entonces, el sacrificio de Jesús inaugura el nuevo pacto y también la ofrenda de expiación por los pecados que el primer pacto no podía quitar. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Eso dice Hebreos 2, 14 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Así que, como amigo, Dios es empático. Sabe por lo que estamos pasando. Tercer punto, Dios es leal. Malaquías 3, del 6 al 7. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Amén. Las palabras lealtad y fidelidad son confundidas con bastante frecuencia, de manera que muchas veces se usan indistintamente, como si fueran sinónimos.
Sin embargo, lo cierto es que estas palabras no significan lo mismo, a pesar de tener ciertas similitudes. La palabra lealtad proviene del latín medieval legalitas o leaute, que es de mediados del siglo XIII. En francés antiguo se usaban las palabras loyalte y loute alrededor del año 1400. Pero las raíces más remotas de la palabra lealtad se encuentran en el latín lex, que es ley, y legalis, perteneciente al derecho. La lealtad es un valor que se basa en el respeto hacia alguien o algo. Se define como la devoción de una persona hacia un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí misma. Es un componente del carácter y una cualidad moral del ser humano, por los que una persona puede llegar a elegir comportarse en consonancia con unos valores de corrección y apoyo, cumpliendo una serie de normas hasta en los momentos más complicados. Cuando hablamos de lealtad, nos referimos mayormente a que debe haber un cierto grado de coherencia entre los modos de comportarse de una persona y sus ideales. Y si vemos el Senado, etcétera, etcétera, pues podemos ver por su manera de comportarse cuáles son sus ideales. Es una cualidad moral, por lo que la lealtad inspirará a esa persona a decantarse por obedecer a esos valores que considera correctos, hasta en las situaciones difíciles, manteniendo así sus compromisos previamente establecidos. Por otro lado, la palabra fidelidad proviene del latín fidelitas, que se deriva de fidelis, fiel, y a su vez proviene de fides, confianza. Significa el estado de guardar fe, ser constante en los afectos y en el cumplimiento de las obligaciones. También se refiere a un compromiso moral, siendo una virtud donde también entra en juego la coherencia a nivel moral de una persona. Suele estar basada en una serie de promesas y o compromisos que podrían cumplirse o no, ya que las personas llegan a cambiar su manera de ver la vida con el paso del tiempo. Pues sí, prometen guardar la Constitución y después la violan cuando se les da la gana. La lealtad es algo que está basado en acuerdos con uno mismo y con otras personas. Además, suele ser una decisión en base a la razón, siendo una elección tomada con la cabeza fría, al haber reflexionado el tiempo suficiente. En cambio, la fidelidad no siempre implica razonar, ya que en este caso la persona podría no haber reflexionado previamente al momento de decidir ser fiel. La fidelidad implica confianza en otra persona, mientras que la lealtad implica más bien comunicación, respeto y apoyo. La fidelidad suele ir encaminada hacia unos deberes y votos. En cambio, la lealtad normalmente va encaminada hacia otra persona. La lealtad y fidelidad de Dios se hacen patentes en su inmutabilidad. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Amén. Salmo 89:8. ¿Salmos qué, perdón? 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmo 117:2. Porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad, como tú has fijado la tierra y está firme. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. La lealtad y fidelidad de Dios se hacen patentes en su inmutabilidad. Sin embargo, el ser humano no es fiel y tampoco leal. Como amigo, Dios es leal. Un cuarto punto. Dios es respetuoso. Apocalipsis 3:14-22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En Apocalipsis tenemos 7 cartas a 7 iglesias. Y estas siguen en un orden geográfico, en el sentido de las manecillas del reloj. Bueno, para el que está viendo del otro lado, al revés. Y esto viene por la región occidental de Asia Menor, partiendo del norte a lo largo de la costa Egea, continuando tierra adentro y hacia el sur. La Odisea es la más meridional, a unos 15 kilómetros al noroeste de Colosas, a 250 kilómetros al este de Éfeso y a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico, en su confluencia con el río Meandro. Bajo la Pax Romana, la Odisea se constituyó en la ciudad más rica del valle del río Lico. La Odisea llegó a ser uno de los centros comerciales más prominentes del mundo de entonces. Producían una lana famosa por su brillo y color negro azulado.
Su desarrollo económico como centro bancario y financiero se vio favorecido por estar ubicada en el cruce de las 3 vías más importantes de la región. Del noroeste venía una por Troade, Sardis y Filadelfia. Por el nordeste, la de Dorilea y el norte de Frigia. Y hacia el sureste partía la que conducía a Atalía, Perge y Siria. Era sede de una prestigiosa escuela de medicina en el templo de Asclepio, también conocido como Esculapio, dios de la medicina, la cual ofrecía un ungüento especial, parece que era el polvo frigio, para curar los problemas oculares comunes de Oriente Medio. Jesús se presentó como el Amén, el testigo fiel y verdadero. En el Antiguo Testamento, Dios se identifica como Elohei, Amén, el Dios de verdad, literalmente el Dios de Amén. Isaías 65:16. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Pues el Dios de verdad, literalmente el Dios de Amén. Jesús también se identificó como Agitis Eltiseos tu teu, el principio de la creación de Dios. Y aquí la palabra argi, que traducida como el principio, también se puede traducir como el gobernante. Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Es curioso que para la Odisea no hay ninguna palabra de elogio. A Éfeso cuando menos le dijeron: has perdido tu primer amor. Pero para la Odisea no hubo elogios. Era una iglesia que no sufría persecución alguna por parte de falsos maestros, pero sí padecía de apatía y de autosuficiencia material. Hubiese sido mejor que fueran fríos o calientes, pero son tibios. Su prosperidad material los tiene en ese deplorable estado. Para su triple necesidad, pobreza, desnudez y ceguera, se les aconsejó comprar sin dinero ni precio, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Bueno, a ellos se les aconsejó comprar oro, que habla de la justicia divina, vestiduras blancas, que denotan justicia práctica, y colirio, que apunta al discernimiento espiritual. El Señor les recordó que Él reprende y castiga a todos los que ama. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Entonces, al menos 3 veces la Biblia advierte que el Señor al que ama,
disciplina. Bueno, a la Odisea los amonestó a ser celosos, a poner su corazón en lo que es realmente importante, a comprometerse a profundidad y a arrepentirse por no estarlo haciendo. El versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Generalmente se utiliza para evangelizar, pero en su contexto no está dirigido hacia los que no han nacido de nuevo, sino a aquellos que dicen tener más que una religión. El Señor tomó la iniciativa para hacerlos regresar, pero lo hace de una manera respetuosa. No se está imponiendo como podría hacerlo por ser quien es. El énfasis de la invitación radica en su misericordia más que en su poder. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí abro un paréntesis. Si el Todopoderoso llama a la puerta para que lo dejes entrar, ¿tú crees que un pobre diablo, si tú no le abres la puerta, va a entrar? No le hagas cuenta a todas las películas de terror donde el diablo puede hacer lo que se le pega la gana. Le tienes que abrir la puerta. Quienes estén dispuestos a responder podrán gozar de participar de su mesa. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, del 1 al 14. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles: digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan por tanto a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados y vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Todos los que salgan vencedores se sentarán con Cristo en su trono, porque Él venció y se sentó con el Padre en su trono. Si lo estás oyendo, espero que lo entiendas. Como amigo, Dios es respetuoso. La conclusión es que Dios es comunicativo, no chismoso, comunicativo. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén.
Si para ti la Biblia es la palabra de Dios, harías bien no solo en escudriñarla, sino en obedecerla. Porque la Biblia contiene los pensamientos de Dios, la condición del hombre, el camino a la salvación, el triste fin de los pecadores y la dicha de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos irresistibles, sus historias ciertas, sus decisiones inmutables. Como decía uno de sus estudiosos, léela para ser sabio, léela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento que nutre y consuelo para animarte. Es el mapa de los viajeros, la brújula del piloto, la espada del soldado, la regla de conducta del cristiano y un manual para vivir de manera plena. En ella vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y el velo descorrido acerca del infierno. El Mesías es el tema principal, nuestro bien, su propósito, y la gloria de Dios, su fin. Léela despacio, frecuentemente y con oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensa el empeño puesto en su lectura y condena a todos aquellos que tienen en poco su sagrado contenido. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios al hombre. Porque Dios se ha revelado a sí mismo mediante la palabra, que fue escrita y preservada. Las escrituras son, de hecho, la palabra escrita de Dios, la cual es verdadera, digna de fe y tiene autoridad divina sobre los hombres. La autoridad de la Biblia es entonces la autoridad de la gracia de Dios puesta a nuestro alcance por medio del Mesías. La gracia que liberta de la culpa y de la servidumbre del pecado. La Biblia nos muestra cómo tener amistad con Dios. Esa amistad que el hombre perdió por desobediente en el jardín del Edén. Uno de nuestros himnos de alabanza dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Pues bien, Dios como amigo es confiable, empático, leal, respetuoso y comunicativo. Y para concluir te pregunto, ¿estás a la altura de esa amistad? Amén. Señor, pues te damos gracias por esa amistad que nos has ofrecido. Te damos gracias porque, pues sin merecerlo, Señor, tú no lo presentas y es cosa nuestra el aceptarlo o no aceptarlo. El ser recíprocos contigo o no serlo. Gracias porque tú no cambias. Gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque eres el principio y el fin. El Aleph Tav. Y Señor, permite que aquellos que no tienen una amistad contigo, hoy decidan tenerla. Hoy puedan tenerla reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Entregándole su libre albedrío para dejar de hacer lo que ellos creen que es su voluntad, pues la voluntad de su pecado favorito. Para hacer la voluntad del que nos salvó, de Jesucristo. Y Señor, para aquellos que dicen tener esta amistad, pues hazles ver si están siendo leales, si están siendo confiables, si te están respetando, si están a la altura de la amistad que tú nos brindas. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.